Las 18 minutos de la mañana, las 9:08 en Canarias, o la hora que sea cuando quiera que nos escuchen a través de Ser Podcast. En cualquier caso, bienvenidos todas, todos a este tiempo de radio que llamamos Comando N, con Nacho Carretero. Estos días, por cierto, muy de moda en China, gracias a Fariña, y Nuño Domínguez, permanentemente de moda en el mundo de la investigación y el planeta. Hoy que vosotros estáis juntos allí, pues yo estoy aquí, pero en fin, siento ya un poco de nostalgia de vosotros. Nacho, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás por ahí? Bien, eso, nostálgico un poco y preguntándome si ya eres famoso o muy famoso en China. Bueno, pues ojalá, porque Fariña, que lo acaban de traducir al chino, como funcione en el mercado chino, voy a hacerme popular en la República Popular. Bueno, a ver cómo va en China. De momento, Francia te espera, ¿no? Porque creo que también está París por ahí. Sí, luego os quejáis de que hago spam, de Fariña, pero me estáis preguntando vosotros, que conste. Es que si no podemos meternos contigo. Claro, me voy a París este fin de semana porque también han traducido Fariña al francés, entonces voy a hacer allí pues la promo del libro y entrevistas con medios franceses sin hablar yo una palabra de francés. Menos mal que Nuño es muchísimo menos presuntuoso que Nacho. Hola, Nuño, buenos días. Buenos días. No, yo lo que estoy es a ver si Nacho me da trabajo de agente o algo y así puedo viajar por el mundo. Agente secreto, sí. Presentación en París, posiblemente en China. Y lo que no nos cuenta, porque solo nos cuenta la parte oficial. Claro, la bonita. El día que salga el podcast. Claro. Exacto, sí, con las historias que él va ocultando. Bueno, en fin. Oye, antes de ponernos a hablar del tema que nos va a ocupar en esta primera parte, sí. He escuchado antes en el avance que Sergio me decía, Nuño, superbacterias. ¿Va a ser el tema en la parte final del comando? ¿Ves? Lo de Nuño siempre suena más interesante. Vamos a hablar de superbacterias, es que, fíjate, superbacterias. Asusta bastante y la verdad es que deberíamos estar asustados porque luego contaremos bien lo que son y el grave problema que supone Nuño, para todos. Más susto de salud no, por favor. Bueno, pero dinos que tiene por lo menos final feliz. Bueno. Depende, ¿no? Joder, es que... Bueno, oye, hablemos del tema que nos va a ocupar en esta primera parte. La nostalgia o morriña saudade. ¿Lo digo bien, Nacho? Sí, muy bien. Morriña o saudade. Oye, ¿qué es la nostalgia? A ver. Uy, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Pero bueno, le digo que la morriña, además es una palabra gallega que luego ya se extendió, tiene mucho que ver, o en origen al menos, me da la sensación de que tiene que ver porque se usa mucho en pueblos emigrantes. Y en Galicia se usa mucho porque Galicia es un pueblo emigrante por excelencia, entonces la morriña, la saudade que es más, se usa más en Portugal y tiene que ver con ese apego a la tierra, echar de menos lo que fue. Porque, hombre, hoy en día, pues en nuestro extracto no tanto, pero durante muchos siglos y actualmente en la mayor parte del mundo, emigrar significa pues ir a buscar una vida que va a ser más complicada, que te aleja de tus seres queridos, y es que es lógico tener saudade de lo que era tu vida antes. Emigrar es muy duro. ¿Sois nostálgicos vosotros? Yo bastante, la verdad, pero con cosas tontas. El otro día vi que van a reponer los Fraggle y vi el comienzo en el telediario y me quedé como hipnotizado por la televisión. O sea, como si estuviese totalmente captado por un parásito cerebral. Era como cuando era pequeño, vamos, y te quedabas pegado a la tele. Y yo creo que es inevitable ser nostálgico porque al final te remite a momentos en los que tú fuiste muy feliz, sobre todo que tienen que ver con la infancia, y al final todos, aunque tuvieses una infancia dura, todos idealizamos la infancia. Eso te iba a decir, si somos nostálgicos y nos gusta regodearnos un poco en el recreo del recuerdo, es porque lo idealizamos. Sí, ¿no? yo soy de esa tesis. Yo creo que uno cuando tiene la nostalgia es un poco venenosa. Yo creo que cuando uno tiene nostalgia no está su cerebro siendo todo lo racional que debería y echa de menos, en mi opinión, no un momento, una época, sino una sensación personal que experimentó durante esa época y a partir de ahí la hace general, ¿no? Y por eso creo que la nostalgia tiene un poco de trampa y a veces es inevitable tener nostalgia de algunos momentos, pero yo intento evitarla porque me parece que tiene siempre una connotación de que idealizas algo y no es del todo cierto. A ti, Nacho, por ejemplo, ¿qué es lo que más nostalgia te genera? Pues mira, justo hablando antes sobre esto, yo tengo mucha nostalgia por supuesto, de la infancia, de los veranos de la infancia. En la Ría de Betanzos, donde yo veraneaba, pues al final eras pequeño, entonces ibas en bici por ahí, hacías un poco tu vida cuando eras pequeño, porque no estaba el turismo tan masificado como ahora. Y entonces ese turismo masificado y que hoy pues llena todos los rincones de todas partes, nadie se libra de turistas, pues hace que yo tenga un poco de nostalgia en mi infancia de esa época. Pero repito, al final no dejaba yo de ser un niño y a lo mejor pues había muchos más turistas de lo que yo creo, pero que a mí me daban igual y ahora no. Si hubieran sabido, Nuño, aquella gente
gente que veía a aquel niño que estaban viendo pasar al escritor de Fariña, que luego se traduciría en China. Fíjate quién lo diría. Nuño, tus nostalgias, a ver. No, yo hemos venido a sincerarnos, ¿eh? Lo que voy a decir es que es un reino de la subjetividad, es tremendamente subjetiva la nostalgia, entonces estoy de acuerdo con Nacho, hay que intentar racionalizarlo y no nos acordamos porque tenemos unos recuerdos de niñez generalmente buenos, pero alrededor de nuestro mundo de niño había una realidad de adultos que podía llegar a ser muy dura. Lo que pasa es que nosotros pues vivíamos en ese mundo de los niños, entonces hay que tener también cuidado de mirar hacia atrás con demasiado romanticismo, ¿no? De hecho, aplicado a la política me da la sensación de que la nostalgia es una herramienta muy tramposa. Bueno, luego iremos a eso, pero desde luego, no sé si tramposa o no, que seguramente sí, pero desde luego que es una herramienta política, eso está fuera de toda duda. Sí. El apelar a un tiempo en el que todo funcionaba bien, pero jamás se especifica qué tiempo fue aquello ni qué era lo que funcionaba bien. Y que no está sostenido por los hechos, porque luego coges las estadísticas y dices, venga, vamos a ver si realmente iba mejor con hace 20 o 30 años. Y no, claro. Pero estáis hablando de política y hechos. Bueno, en fin, me voy a dejarlo aquí. Nacho y Nuño nacieron con el inicio de la década de los 80 y seguramente podemos pensar que hay aspectos o modas de la década de los 90 o del primer decenio del siglo XXI que igual pues les genera nostalgia. Por ejemplo, podemos sentir nostalgia de cómo éramos vistos y considerados fuera de nuestro país en aquellos primeros años 90 con eventos internacionales como la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Saludo con el mayor afecto y agradezco la presencia de los más altos dignatarios de 32 estados. Años 90, este pasaje tan habitual en algunos años de esa década, más habitual en unos que en otros, la ruta del bacalao. Noches pub, sábado a la mañana puzzle, después barraca, sábado noche era chocolate, domingo mañana... La ruta del bacalao. Hoy, en cierto modo, vivimos en la edad de oro de las series de televisión, pero... ¿podemos mirar en ese terreno atrás y sentir nostalgia de series como esta? Así es, como debe ser. Una gran familia feliz. De verdad, tío Phil, quiero repetirte cuánto lo siento. Del Uja de Chimo Bayo al Príncipe de Bel-Air. Bueno, otro asunto que afecta a lo político, a lo social. Lo que se llamó la nueva política. Para que un barrendero sea alcalde de Alcorcón hace falta democracia y hace falta hacer política. O los movimientos populistas que tanto predominan allí y aquí. Yo estoy pensando en España. Así que voy a dedicar todo el We'll tiempo make America great again. Hemos protagonizado un cambio político y cultural porque hemos logrado abrir todos los debates prohibidos. Es que el uso político, que es lo que estábamos hablando antes, Nuño, de la nostalgia, quizás su atractivo esté en que pues precisamente idealizas y eso puede mover, pues si no un voto identitario, desde luego un voto emocional. Totalmente, si es que lo vemos en esos generadores de nostalgia política, por ejemplo, del franquismo, muchos de los que sienten esa nostalgia no vivieron el franquismo ni de lejos, es decir, son gente de 20, 30 años que para ellos aquella época es una época totalmente ajena, ¿no? Sin embargo, pues se apegan a ese sentimiento, a esa, no sé, idealización del pasado. Sí, me da la sensación de que la trampa política reside en que si hubo un tiempo mejor y un lugar mejor, en ningún caso va a estar mal intentar conseguirlo y por tanto hay que, si no revertir el sistema, sí que cambiar muchas cosas y todo parte, esa intentona de revertir el sistema parte de volver a un lugar que en realidad nunca existió. Es que la nostalgia tiene esa llave que te permite tocar, digamos, la fibra, el corazoncito, por ejemplo. Si yo ahora me voy al balcón del Ayuntamiento de A Coruña, a la Plaza de María Pita, donde celebraba el Depor que era campeón de Liga. Si yo ahora después de esto te digo, pues Nacho, vótame, o Nacho, préstame 20 euros, es que me los das. Soy todo tuyo. Bueno, en fin. Es así, la nostalgia es así. Llévame a ese lugar, ¿no? Y más mira cómo está el Depor ahora, vamos, me entrego a ti. ¿Ustedes tienden a la nostalgia? ¿A la nostalgia de algo en particular? ¿A qué época, a qué capítulo en concreto? ¿No lo son en absoluto? ¿Es falso eso de que cualquier época pasada fue mejor? ¿Es una trampa la nostalgia? ¿Hasta qué punto somos víctimas de una idealización que no se corresponde con la realidad? Estamos esperando sus opiniones en el 900-100-800. 900-100-800. Y estamos hablando de la nostalgia esta mañana a propósito de un libro que se presenta mañana. Se llama Neorrancios, sobre los peligros de la nostalgia. Lo publica Península. Hay 10 autores, coordinados por Begoña Gómez Urzaiz, que escriben sobre eso precisamente. El riesgo, las consecuencias de idealizar un tiempo y convertir la experiencia propia en universal. Enseguida damos más detalles. Hoy por hoy. José Luis Sastre.
Nostalgia. ¿Nostalgia de qué? ¿Somos o no somos nostálgicos? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Es verdad que esta tendencia es un argumento propio, habitual de la izquierda conservadora, a la que le preocupa poder perder su hegemonía? Bueno, algunas de estas tesis o de estas preguntas son las que plantea un ensayo que se puede comprar desde mañana mismo en todas las librerías. Se titula, lo decía antes, Neorrancios sobre los peligros de la nostalgia, y lo publica la editorial Península. Y saben que les estamos pidiendo sobre esto sus reflexiones. ¿Son ustedes o no son nostálgicos? ¿Qué es exactamente lo que añoran? ¿Por qué? 900, 100, 800. 900, 100, 800. Nacho Nuño, si me dejáis en este punto, vamos a sumar a la conversación a Pau Luque, que es ensayista, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora habitualmente en medios como El País, Contexto, y es autor de ensayos como Las cosas como son y otras fantasías, Premio Anagrama de Ensayo 2020. O sea, una autoridad en esto de la nostalgia. Pau Luque, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Personalmente, ¿en qué aspectos tiendes tú a la nostalgia? Personalmente, no sé. Pues supongo que en cuestiones musicales, por ejemplo, ahora que estaba sonando de fondo Bruce Springsteen, sí, eso como me teletransporta automáticamente a mi infancia. Supongo que en eso soy bastante nostálgico. Oye, ¿para qué dirías que sirve la nostalgia? Pues creo que no sirve para nada, esencialmente. Vaya. Creo que hay veces en que puede ser inofensiva, como esto, pues recordando mi infancia escuchando Bruce Springsteen. Pero servir, no creo que sirva para mucho. Bueno, ¿y qué peligro tiene? Pues en realidad, como te decía, creo que desde un punto de vista personal tiende a ser más bien inofensiva, ¿no? Pero el peligro es cuando se hace política con la nostalgia y la política consiste en la nostalgia, ¿no? Yeah. Porque ahí se tiende a tener fe en el pasado. Lo que no se consigue, lo que no leemos en el presente, lo que no nos da el presente, ni en este caso, que en la discusión esta de Neorrancios, lo que no nos da la promesa del progreso, creemos que nos lo va a dar el pasado, ¿no? Entonces construimos un pasado a medida, un pasado donde las cosas sí funcionaban, donde sí nos sentíamos bien, donde no existían los malestares del presente, ¿no? Y eso es peligroso en el sentido de que niega las circunstancias del presente. Parece sugerir que habría que resucitar las circunstancias del pasado porque ahí no existían los malestares que tenemos a día de hoy, ¿no? Y bueno, no solo no se puede dar la vuelta, digamos, al tiempo como si fuera un calcetín, que se pudiera dar la vuelta, sino que en el intento de intentar darle la vuelta al tiempo como si fuera un calcetín, pues nos podemos cargar un montón de cosas que hemos conseguido y que nos sitúan, al menos en algunos aspectos, en lugares mejores. Oye, Pau, que te interrumpí. Yo lo que iba a decir es que discrepo de Pau. De alguna forma, para darle la razón, la nostalgia sí que sirve para vender muchas cosas, sirve para vender camisetas, para vender series de televisión, para vender discos, para vender reposiciones, para vender remakes, que es en lo que se basa mucha parte de la industria de Hollywood, o sea que hay todo un negocio de la nostalgia, ¿no? Y bueno, también en la política, como estábamos hablando. El debate, claro, pero es que, a ver, tenemos que recordar. Claro, el debate, pero lo que hay que hacer, es que una cosa es la nostalgia y otra cosa es la memoria. La memoria, justo lo iba a decir, claro, porque ¿qué distingue, Pau, que desde tu punto de vista, qué podría separar la nostalgia, que tiene esos peligros que tú ahora enumerabas, desde luego el uso político que se le puede dar, de la memoria que es básica que cualquier sociedad tenga? No, la memoria es algo fundamental, pero no creo que tenga nada que ver con la nostalgia, en el sentido de que la memoria consiste en recordar y la nostalgia consiste en atribuir una serie de virtudes al pasado que probablemente no existían, ¿no? La memoria no necesita atribuir ninguna virtud ni ningún defecto en particular al pasado porque se dedica a recordar. Es algo más, no sé cómo decirlo, descriptivo, si quieres. Y efectivamente eso es fundamental para entender y comprender el presente. Pero la nostalgia no creo que sirva para entender. De hecho, creo que contribuye a
a distorsionar nuestra comprensión de las circunstancias del presente, ¿no? No sé quién mencionó lo de que sirve para vender. Es verdad, no tenía en cuenta eso. Yo tengo una inutilidad, digamos, casi de nacimiento para pensar en términos comerciales, entonces no me había dado cuenta de eso, pero sí, desde luego que sí que sirve para vender. Y de hecho, el libro en el que en buena medida gira sobre el que en buena medida gira mi ensayo y en general el libro este de Neorrancios, que es el libro de Ana Iris Simón Feria, pues es un ejemplo, creo, paradigmático, ¿no?, de que la nostalgia vende. Nacho. Pau, sí, yo quería preguntarte si no crees que a veces la nostalgia no es una elección, sino una consecuencia de cuando uno tiene ciertas ideas y el mundo no se adapta a ellas, o cuando uno no entiende lo que está ocurriendo a su alrededor, o cuando está yendo hacia un futuro que no le encaja y le asusta, aparece la nostalgia como un refugio, como un bálsamo. No sé si crees que también encaja ahí la definición de nostalgia. Yo creo que hay como dos tipos de personas nostálgicas. Una que es siempre nostálgica porque lo lleva así casi como un impreso, digamos, en su manera de ver el mundo. Y otra que es la que a mí me parece más interesante y que creo que es la que suscita toda esta discusión que estamos teniendo en estos tiempos, que tiene que ver con algo que mencioné antes, que es esta, por llamarlo de alguna manera, la promesa del progreso, ¿no? La idea de que nosotros siempre vamos a vivir mejor, que vamos a progresar, que vamos a vivir mejor de lo que lo hicieron nuestros padres, ¿no? Y para una generación en España que es, bueno, yo tengo 39 años, pero para mi generación ya me toca un poco más de refilón, pero la que es un poco más joven que yo, esta llamada del promesa del progreso fue incumplida, creo, de manera flagrante a partir del año 2008, ¿no? Seguramente con el crash de 2008 y la crisis económica y laboral posterior, ¿no? Y entonces mucha gente que tenía fe en el progreso, o al menos en la idea de progreso, no sabe muy bien cómo encajar ese episodio, ese crash, y no sabe tampoco muy bien cómo encajar el malestar que provoca ese crash, ¿no? Y entonces se produce algo así como la fe del converso. Gente que pasa de tener una fe inquebrantable en el progreso, se rompe y pasa a tener una fe igualmente inquebrantable en el pasado. Entonces, desde ese punto de vista, la gente nostálgica que ha padecido, digamos, esta fe del converso, como que no nació de esta manera, no es una consecuencia de nacer ya como una persona nostálgica, sino que hay algo que le ocurre en medio de su vida que le hace replantearse algunas cosas y buscar respuestas. Si no están en el progreso, pues tienen que estar en el pasado, ¿no? El libro lo has pero en todo caso, sí. Decía Pau que te ha referido a ello varias veces, neorrancios. Oye, defíneme qué es el neorrancio. El neorrancio es, bueno, digamos, esto es la idea original es de la editora, de la coordinadora del libro, que es Begoña Gómez Urzaiz. Entonces estoy interpretando su manera de pensar, puede ser que me equivoque, pero creo que tiene que ver con la idea de resucitar viejos esquemas del pasado con un lenguaje nuevo, ¿no? En ese sentido son neorrancios. Que parezca moderno lo antiguo, lo que en realidad es viejo. Eso es, sí, exacto. Y es neo en el sentido de que creo que usa una serie usa un vocabulario peculiar, más adaptado a nuestros días, pero para defender cosas que pertenecen básicamente al pasado. Quiero hacerte, Pau, por ir terminando la conversación, una última pregunta solo, porque aquí cuando decimos nostálgico, este es un nostálgico, pues es una persona que echa de menos la dictadura, ¿no? ¿Quién utiliza más la nostalgia políticamente, la izquierda o la derecha? Wow, qué pregunta. Amigo. Yo creo que probablemente es un péndulo, ¿no? Y hay épocas en que la izquierda se aprovecha más invoca más la nostalgia y otras épocas en que lo hace más la derecha. Yo creo que últimamente el advenimiento de Vox viene a sugerir que probablemente la derecha ahora está como cómodamente instalada, se siente cómoda con el discurso nostálgico.
Pau Luque, ensayista, investigador, autor, entre otros textos de Las cosas como son, otras fantasías, y coautor de este libro del que hablábamos, Neorrancios, sobre los peligros de la nostalgia. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Entre otras cosas, la nostalgia de veros es porque no sé si me estáis haciendo gestos o no, y entonces, Nacho, te he interrumpido unas cuantas veces. Pero mira qué coincidencia. Pero como tú eres nostálgico, pero no rencoroso, sé que no me lo vas a hacer. No, aparte es que se lo estaba haciendo ahora a Nuño con gestos. Y preguntaste lo que iba a preguntar yo, con lo cual, perfecto. Tu ausencia física hace que nuestra conexión mental sea mucho mayor. Bueno, no os pongáis neorrancios, anda. Gustavo de Elda, buenos días. Hola, buenos días, Comando N. Gustavo, ¿y usted de qué siente nostalgia? Siento mucha nostalgia por la música, pero no por la música que yo escuchaba, porque se puede acceder a ella, sino siento mucha nostalgia por la forma de descubrir que teníamos antes un buen disco, una buena canción. Por ejemplo, están las plataformas, la inmediatez de poder escuchar lo nuevo de un artista, que en realidad es una canción o dos cada cierto tiempo. Pero yo echo muchísimo de menos, y no tengo muchos años, tengo 38, en la época en la que me ahorraba un dinero para comprarme un CD o algún vinilo, y al hilo también de un tema que atacasteis de las portadas, era un acto de fe y encontrar muchas cosas bonitas, y tengo la sensación de que con esta situación que tenemos de las plataformas musicales, yo me he perdido muchísima buena música seguramente y muchísimas buenas canciones de artistas que en otro momento no habría conocido, y eso que están al alcance de mi mano, están a un clic, a un toque de móvil, de escuchar todo, pero tengo nostalgia de poderme encantar y descubrir cosas nuevas que ahora seguramente no podré hacer. Y eso que, Gustavo, con 38 años eres pues jovencísimo. Bueno. Gustavo, muchas gracias. Nada, vosotros. ¿Sabes qué pensaba ahora, Nuño? Que igual dentro de 100 años, en el hoy por hoy de dentro de 100 años, el Comando N estará haciendo este tema y alguien llamará a Gustavo de Elda, otro Gustavo de Elda, y dirá: yo siento nostalgia de cuando antes en el Spotify se descubrían las canciones y el algoritmo te las decía, porque claro... Y probablemente ya el Spotify esté dentro de nuestras cabezas con el chip, ¿no? Como decía el otro día Rafael Yuste, un neurobiólogo, en una entrevista que le hicieron en El País. ¿Ves, Nacho? Si es que a todo apunte de Nuño que viene con su cita de autoridad. Si a mí eso me asustó mucho. Yo no sé si vosotros os dejaréis poner el chip o no. A mí me da un poco de repelús. Todo es susceptible a nostalgia. Todo lo que estamos viviendo ahora pues tendrá, por supuesto, será algo que tendrá nostalgia la gente de dos generaciones. Esto que comentaba este oyente, a mí es que me siento muy identificado, porque era esa posesión del objeto. Yo ahorraba para comprarme una cassette. Mi primera cassette fue el Lose Your Illusion 2 de Guns N' Roses, y aquello fue una de las cosas más maravillosas de mi vida, poseer ese objeto. Bárbara de Madrid, buenos días, Bárbara. Hola, buenos días. Me dicen que tiene usted 28 años. Yo creo que la nostalgia no puede ser compatible con tener menos de 30. Pues estoy totalmente en desacuerdo. Yo recuerdo tener 8 años y ya tener nostalgia cuando tenía 4. Pero eso ¿cómo es, Bárbara? A ver, cuéntamelo. Nostalgia precoz. Sí, o sea, yo me paso todo el día pensando en el pasado. Es verdad que soy historiadora y creo que me debe venir por defecto o algo, por de formación profesional, pero en verdad me paso todo el día pensando y escuchando la misma música que escuchaba cuando tenía 14 años y pensando, jolín, antes una caña me costaba 1 euro, ahora tengo que pagar 1,50. Me gustaba más Madrid, que soy de allí, pues cuando tenía 14 años o cuando tenía 10, o sea, todo el día. Pienso, jolín, antes tenía a mi abuelo, antes tenía a mi perra y ahora no tengo nada. Pero Bárbara, te estás cerrando puertas a conocer otras cosas. Ya, eso dice mi psicóloga, pero por eso yo pienso que lo mío no es normal. Bárbara, gracias. Bueno, por lo menos te lo tomas con humor. Sí, desde hombre, luego. es lo único que me queda, porque si no... Aunque, Bárbara, antes nos reíamos mejor. Adiós. Hola, Marcos de Alcoy, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué relación tienes tú con la nostalgia? A ver. Bueno, pues bastante. A ver, me fui con 8 años a vivir al extranjero con toda la familia. Estuvimos 10 años allí. Y por varias razones estuvimos cambiando de domicilio varias veces. O sea, que he vivido como unas 10 o 12 casas, no tengo muy claro, ¿vale? Pues prácticamente sientes nostalgia de todo. Entre la música, lo mejor que has oído en el sitio, desde eso para arriba, los amigos. Después un poco de frustración, porque claro, con la distancia, pues esos contactos, esos amigos, pues no digo que desaparecen, pero sí que vas perdiendo el contacto un poco con ellos. Y al final la cosa se enfría bastante, ¿no? Y al final te vuelves un poco cínico y dices, oye, a ver, esto no... bien, muy amigos y todo lo que tú quieras, pero al final para llegar a estos puntos, pues tal, o sea, es eso, o sea, nostalgia he sentido por todo. Sí. Y hasta cierto punto me imagino que
de forma natural he tendido como a olvidar ciertos detalles, sí, pues precisamente porque si no vivirías toda tu vida con nostalgia y tienes que insensibilizarte un poco, ¿no? Y eso no, desde luego no puede ser. Hay que aparcar un poco ese debate que teníamos antes entre la nostalgia y la memoria. Gracias, Marcos. Y me queda saludar a María Jesús de Ciudad Real. María Jesús, buenos días. Hola, buenos días. ¿De qué siente usted nostalgia, María Jesús? Bueno, pues yo siento nostalgia, no del pasado, no soy una persona nostálgica, pero me he sorprendido a mí misma sintiendo desde hace pues casi 2 años nostalgia, no sé si se puede llamar del futuro, porque sí, con esto del COVID es que yo llevo todo este tiempo sintiendo pues mi vida más o menos siempre te puede sorprender la vida, pero ya tengo una edad, tengo 62 años y más o menos sé cómo podía haber sido estos 2 años y no ha sido. Entonces, pero yo creo esa es, yo creo, la madre de todas las nostalgias. Nostalgia por lo que pudo haber sido y no fue. Hombre, es la frase de Joaquín Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Exactamente. Con este broche lo dejamos aquí. Mari Carmen, muchas gracias. María Jesús. María Jesús, muchas gracias. Sentía yo nostalgia por Mari Carmen, no sé por qué. Las 10:37 de la mañana. Hoy por hoy, José Luis Sastre. 18 minutos y las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, tiempo en el que el Comando N se propone aprender del planeta, de la vida, la muerte, de la investigación, la ciencia. Llevamos casi una semana viendo cómo la curva de contagios de esta sexta ola de la COVID va bajando. Esto no puede ser más que motivo de tranquilidad, pero te cuento esto, querido Nacho, les cuento esto a ustedes, porque aunque no es nuestra intención alarmarles, ya lo saben, ahora mismo sí es verdad que la salud global está amenazada y no es por la COVID, sino por esas superbacterias. Nuño, te voy a pedir ahora mismo que nos lo expliques un poquito mejor, pero dime si lo entiendo bien, ¿eh? Son bacterias resistentes a cualquier tipo de antibiótico y por eso bacterias que no se pueden eliminar, digamos que de ninguna forma, ¿no? Esto es, este es el tipo de superbacterias más peligroso, las que son resistentes a todos los tipos de antibióticos que conocemos y cada vez son más frecuentes. Hay otras que son resistentes a varios tipos de antibióticos y también pueden ser muy insidiosas, porque además esto tenemos que tener en cuenta que sobre todo sucede en los hospitales con pacientes que ya tienen una enfermedad o que ya están a punto de pasar por una operación. Es decir, es algo que por lo menos puede complicar las cosas y cuando sucede lo peor puede incluso acabar con la vida de muchos pacientes y los datos no son muy esperanzadores, la verdad. ¿Y todo esto por qué pasa, Nuño? ¿Porque hemos abusado de los antibióticos? La principal razón es esa, hemos usado mal los antibióticos y los hemos usado demasiado para cosas que tal vez no hacían falta, como por ejemplo en el pasado para engordar el ganado. Ahora es un problema que por ejemplo en España está mejorando mucho, pero en muchos países se utilizó a mansalva los antibióticos para engordar el ganado y eso genera, o sea, en el momento en que tú pones antibióticos en el medio ambiente, las bacterias van estando en contacto con ellas y si consiguen sobrevivir, tenemos como una nueva variante del coronavirus, pues igual, una nueva variante de la bacteria que puede contra un antibiótico. Y ese efecto sumado nos da estas superbacterias. Pero por poner las cosas en su sitio, ya decíamos que no queremos alarmar a nadie, pero ¿de verdad que esta amenaza es mayor ahora mismo que la que tenemos encima con la COVID? Bueno, ahora mismo lo que hay que pasar es la epidemia, o sea, la pandemia de COVID, evidentemente, pero es que este problema no se va a ir. Esto es la próxima pandemia y lo dicen muchos expertos porque va afectando cada vez, va quitando cada vez más vidas y las estimaciones son que dentro de unos 30 años ahora matan como 1,2 millones de personas todos los años, pero dentro de 30 pueden matar 10 millones de personas y esto es igual que todos los tumores que conocemos y es que para muchas de estas bacterias no tenemos una solución clara porque los antibióticos que tenemos ya no funcionan y no tenemos nuevos antibióticos. Hoy nos va a ayudar a conocer de cerca este tema de las superbacterias y a ponerlo pues en su dimensión Bruno González Zorn, que es microbiólogo, catedrático del Departamento de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de la Complutense, asesor de la OMS además contra la resistencia a antibióticos. Señor González Zorn, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Partamos de esa base. Ahora Nuño nos hacía la definición para que la pudiéramos entender todos y crearnos un poco el marco, pero
es eso, una superbacteria, ¿no? Resistente a los antibióticos. Sí, la definición superbacteria no está exactamente definido, pero bueno, se trata de una bacteria que resiste a muchos antibióticos. El término un poco más correcto, y es el que nos está preocupando ahora más, es que no solamente tenemos bacterias resistentes a muchos antibióticos, a eso llamábamos bacterias multiresistentes, ahora tenemos en muchos hospitales de Europa ya bacterias panresistentes, y eso significa que son bacterias resistentes a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica. ¿Cómo puede ser que el antibiótico creado precisamente para evitar las infecciones por las bacterias luego acabe derivando en esta superbacteria, acabe fomentando, creando el monstruo, vaya? Pues porque las bacterias llevan 4.000 millones de años entrenándose para resistir a los antibióticos. Es el ser vivo más exitoso de la Tierra, está en todos los ecosistemas, en todos los intestinos de todos los seres vivos, está en todas partes. Y llevan luchando en la naturaleza pues para conquistar un ecosistema, para luchar unas contra otras, utilizan ellas mismas los antibióticos pues para conquistar pues una manzana, un río, cualquier ecosistema. Entonces llevan 4.000 millones de años entrenándose a producir antibióticos, pero también 4.000 millones de años entrenándose para resistir a los antibióticos. Yeah. Por lo tanto, solo llevamos 100 años utilizando los antibióticos, entonces es absurdo pensar que vamos a ser más listos que las bacterias. De hecho, estamos utilizando sus mismas armas. Por lo tanto, enseguida, y ya lo dijo Fleming cuando recibió el premio Nobel, es muy fácil hacer una bacteria resistente, o sea, que la bacteria se haga resistente porque lleva entrenándose a hacerse resistente a los antibióticos constantemente. Entonces, cuando utilizamos un antibiótico en la práctica clínica, incluso sintético, las bacterias se hacen resistentes muy rápidamente. Y Bruno, nosotros no tenemos esa facilidad para desarrollar nuevos antibióticos, es decir, en esta carrera armamentística no podemos nosotros rápidamente desarrollar uno nuevo. Pues lo has dicho muy bien, es una carrera armamentística. En los años 50, 60, 70, prácticamente cada 2 o 3 años salía un antibiótico nuevo al mercado. Pero sin embargo, en los años 80, 90 nos hemos confiado un poquito. Teníamos una especie de superávit de antibióticos en el mercado, casi para cada infección funcionaban 6, 7 antibióticos distintos, y entonces la industria se centró en otro tipo de moléculas, por ejemplo, moléculas anti-HIV. Gracias a eso, o sea, no hay que culpar a la industria farmacéutica, gracias a eso, hoy día la esperanza de vida de un paciente HIV positivo es exactamente la misma que de un paciente HIV negativo, cosa que en los años 80 habría sido inimaginable. Entonces, se centró en eso, pero ha dejado un poco de lado los antibióticos. Resultado, llevamos 30 años utilizando las mismas familias de antibióticos y tenemos muy pocos antibióticos nuevos en el mercado, pero altos niveles de resistencia. Y yo quería hacer la típica pregunta desde la trinchera, la ignorancia. Entiendo que, porque hablabas de que los científicos están algo preocupados de que esto puede ser la próxima pandemia, entiendo que una bacteria no se contagia entre las personas, ¿no? ¿O sí? Sí, claro. Vale. Entonces entiendo muy mal. No pasa nada, pero seguramente más personas tienen la duda. Reformulo la pregunta, que ya estaba mal formulada, va a seguir mal formulada, pero yo digo, si se contagia entre personas y tenemos unas bacterias resistentes a todos los medicamentos, claro, estamos ante un problema bastante grave en el cual entiendo que o desarrollamos un medicamento o se puede convertir en una cadena de contagios, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. O sea, tenemos que desarrollar nuevas herramientas. También tenemos que desarrollar, utilizar mejor los antibióticos que tenemos actualmente. Es decir, si tú tiendes a utilizar muchos antibióticos, o como los usabas en los años 80, 90, o utilizar en nuestros UCIs más antibióticos de último recurso de los que estrictamente hacen falta, estás acelerando el proceso. Entonces, es muy difícil evitarlo, se trata de ralentizarlo, o sea, de utilizar mejor los antibióticos. Y eso lo pueden hacer tanto los prescriptores, es decir, tanto los médicos como los veterinarios prácticamente son los que más antibióticos producen, prescriben. Entonces, ellos tienen que aprender, y ya estamos enseñándoles a través de la Agencia de Medicamentos, hay un plan nacional para que prescriban mejor, acorde al año 2021 y no a 1990. Y luego también los usuarios. Prácticamente todos, y yo estoy mirando a todo el mundo aquí alrededor mío, todo tiene en su casa algún antibiótico, mientras que en Suecia nadie tiene un antibiótico. Entonces creo que deberíamos intentar cambiar. Yo quiero pensar que eso pasa ya menos, y que también en las farmacias ha caído muchísimo el nivel de venta que te dan de antibióticos sin que vayas con la receta y demás. No sé luego en las consultas de los médicos si sí que sigue. Porque es que estaba pensando, Bruno, mientras te escuchaba, la alternativa del médico, ¿no? Hablabas de la SUCI. Claro, es que el médico que administra el antibiótico lo hace porque es que la alternativa es peor. Sí, entonces, obviamente. Claro, no sé qué solución tiene. Por una parte decías, bueno, pues que se invente un nuevo, que vayamos construyendo, inventando, digamos, nuevos antibióticos. Y por otra parte reducir el consumo, pero es que o su uso. Pero es un dilema muy complicado.
Claro, sí, por eso hablamos de ello. Es que es claro. un problema que crece y no tenemos una solución clara. Porque además es obvio que para las farmacéuticas, y es razonable, no es tan interesante desarrollar un nuevo antibiótico si a cabo de un año va a surgir una nueva bacteria resistente al antibiótico que has tardado en desarrollar 10 años y has invertido millones y millones de euros, ¿no? En el mundo sabemos que 1/3 de los antibióticos que se prescriben incorrectamente. Entonces, es cierto que todo el mundo que prescribe un antibiótico lo prescribe con la mejor de las intenciones, pero también es cierto que se puede aprender a hacer mejor y se trata de enseñar a todos los profesionales a hacerlo acorde a eso. Le puedo poner un ejemplo. Si sale un antibiótico nuevo al mercado mañana, debemos utilizarlo lo menos posible. No es que sea bien, como este antibiótico mata ahora todo y cura a todos mis pacientes, voy a utilizarlo en todos, porque entonces vamos a fusilar la actividad de ese antibiótico y dentro de 6 meses ya no va a funcionar. Entonces, sacaremos nuevos antibióticos al mercado, pero tendremos que aprender a utilizarlos de la forma mejor posible, previniendo, decía, no solamente actuando contra las enfermedades directamente, sino previniendo las infecciones. Y eso también es algo relativamente importante, que en las UCIs y en nuestros hospitales o en los animales hay unas estrategias y financiación para prevenir la aparición de enfermedades. Cuanto menos enfermedades hay, menos antibióticos utilizamos, y cuanto menos antibióticos utilizamos, menos rápidamente se hacen las bacterias resistentes a ellos. Por eso seguimos en el mundo una estrategia que se denomina de One Health o de una salud. Es decir, sabemos que las bacterias, como decía muy bien Nuño, pasan del medio ambiente al ganadero, del ganadero al hospital cuando le ingresan, del hospital a otro paciente, a otro señor que está en una residencia de ancianos. Hay un ciclo, las bacterias fluyen, como hemos visto con los virus también, entre seres humanos. ¿Y cómo ambientes, fluyen? ¿También es por el aire o...? Por el aire, por el material, sí, las bacterias... Vaya panorama, ¿eh? Sí. La verdad es que... Entonces, pues por eso tenemos que seguir esta estrategia de One Health, de colaborar todos conjuntamente para poder luchar contra esto, que se puede. Claro, es decir, en esto, como en la pandemia, tampoco valen los nacionalismos, porque el otro día hablábamos, tú, por ejemplo, viajas mucho a África, donde hay un problema creciente, ellos en muchos países no tienen acceso a esos antibióticos de último recurso, con lo cual es un poco como la factoría de nuevas bacterias resistentes que eventualmente llegarán a Occidente de nuevo. Sí, porque no les llegan muchos antibióticos de buena calidad, entonces utilizan antibióticos de mala calidad falsos, que no tienen la concentración de antibiótico adecuada y por lo tanto se acelera. Entonces sabemos que en África, vendré otro día a explicártelo porque ese artículo sabes que no podemos hablar de él hasta dentro de un mes cuando se publique, pero hemos acelerado, se está acelerando la producción de bacterias resistentes a antibióticos en hospitales africanos. Efectivamente, tienes razón. Nuño, ¿qué son los fagos? Porque querías hablarme también de eso. Pues los fagos es una de las esperanzas que tenemos contra las bacterias y es básicamente utilizar virus que atacan selectivamente a bacterias. A nosotros no nos atacan porque somos humanos, pero sí que Espera. A ver. El virus que ahora mismo es el mal, es el diablo... sería bueno porque atacaría a la bacteria que va a ser peor que el virus. Es que si piensas en los virus hay millones y millones y millones de virus buenos en la Tierra. O sea, solo hay unos cuantos que nos infectan y que son problemáticos, como lo estamos viendo ahora mismo en nuestras propias carnes. Pero hay millones de virus bacteriófagos que básicamente se comen a las bacterias o las matan y que son la entidad biológica, porque no podemos decir que están vivos, la entidad biológica más abundante en la Tierra. O sea, hay 10 fagos por cada bacteria y hay no sé cuántos millones de billones de bacterias. Solo en nuestro organismo hay billones de ellas, ¿no? Entonces, lo que ahora parece que es muy esperanzador es localizar los fagos que son capaces de matar a una bacteria en concreto. Es una cosa muy selectiva. O sea, hay que buscar un fago prácticamente casi por cada variante de bacteria, pero funcionan. Funcionan porque matan a las bacterias y funcionan porque resensibilizan a las bacterias. Es decir, tú combinas una terapia de fagos con antibióticos y los antibióticos vuelven a funcionar, que es algo sorprendente, pero ¿qué pasa? Nacho, voy a hacer yo la pregunta por ti. ¿Y dónde se buscan los fagos? Bueno, pues hasta el último fago que ha curado a una mujer en Bélgica se encontró en una alcantarilla. ¿De verdad? Sí. O sea, no te la esperabas, ¿eh? Pero, desastre. Por favor, pero los virus son buenos y las alcantarillas curan a las personas. Pero ¿qué es bueno, y los antibióticos vienen de la naturaleza también, así que también vienen de un charco. Hay que buscar el virus donde está esa bacteria. ¿Y dónde está esa bacteria? Pues en las aguas fecales de un hospital, por ejemplo. Ahí está la bacteria, pues ahí tiene que haber los virus. O en el entorno del hospital. Es ahí donde buscan los cazadores de fagos. Es el concepto este de virus, quiero que quede claro. Los virus, como COVID, como estaba usted mencionando, todos esos virus que nos producen la enfermedad entran en nuestras propias células, se reproducen en nuestras células y las matan. Hay toda otra familia de fagos distinta, de virus distinta, que se llaman fagos,
que no tienen nada que ver, no son como todos estos virus que nos producen enfermedad, que podamos decir que le producen enfermedad solamente a las bacterias. Es otra familia de virus. De virus. No nos afecta a nosotros, tú te puedes poner todos los que tú quieras y no entran en tus células para reproducirse dentro de ellas y matarlas, sino que se meten dentro de las bacterias y matan a las bacterias reproduciéndose dentro de ellas. Entonces, como fármaco, se empezó a explorar en los años 30 bastante bien. Y lo que pasa es que luego, como descubrimos los antibióticos, pues bueno, pues el mundo occidental decidió desarrollarse en desarrollar los antibióticos. Pero en los países del este, y de hecho en Georgia, por ejemplo, existe el mejor centro de investigación de fagos del mundo. Entonces, eso que ha sido una especie de reducto donde, bueno, hay unos cuantos locos allí que se dedican a los fagos, pero lo importante son los antibióticos, resulta que hoy día estamos echando manos de ellos y nos están ayudando a curar a pacientes que están desahuciados en Europa. Por ejemplo, esta paciente de Bélgica, que estaba completamente, otra de Londres hace un año, completamente desahuciada, bacteria pan resistente, imposible curarla, pues con un fago que específicamente mataba la bacteria que le estaba produciendo la enfermedad, se les ha podido curar. Así que los fagos son una de las posibles esperanzas. Hay muchas otras, pero son una de las posibles esperanzas. Bien por Georgia. Da para otro día hablar de esto, porque pero para otro día, para otros cuantos días. Se dice que la batalla de Stalingrado se ganó en parte gracias a los fagos. La Unión Soviética la ganó por eso. Pues eso me lo tienes que contar otro día. Hay un día, Nacho, que tenemos que mezclar historia y ciencia. ¿Sí? Seguro que sale bien la mezcla. Bruno González Zor, microbiólogo, asesor de la OMS. Hemos aprendido mucho con usted y nos hemos sorprendido también. Así que muchas gracias, buenos días y que haya mucha suerte con esa búsqueda del fago milagroso. Buenos días, encantada, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Pues Nacho, Nuño, es verdad que se aprende mucho con esta sección, ¿eh? Bueno, yo sí. Yo muchísimo. Sí, Nuño viene a enseñarnos, es verdad. Bueno, que yo tampoco soy profesor. Sí, no seas modesto, no seas modesto. El otro tendrá un libro que se está publicando en China, pero tú tienes mucha sabiduría. Hasta la semana que viene, chicos. Un abrazo. Hasta Adiós. luego.